de servicio al cliente y retención de clientes, pues vamos a iniciar con esta primera charla denominada Identificación de clientes, los detalles y diferencia que garantiza el éxito. Como bien lo decía Daniel, lo primero que nosotros vamos a hacer es el proceso de conquistar clientes, pero antes que conquistarlos, digamos, uno debe definir qué tipo de clientes son los que quiere atender, cuáles son las que son de mayor atracción, por qué yo debo conservar un segmento de clientes y en consecuencia formalizar un proceso de atención de esos clientes, que es lo que comúnmente en mercadeo y ventas se llama el ABC de las ventas. Entonces, los tres temas fundamentales que vamos a tocar en esta charla son la clasificación del ABC de los clientes, cómo se estructura un tipo de servicio asociado al ABC de los clientes y cómo hacemos para armar un presupuesto por tipo de actividad de clientes ABC. Normalmente uno no hace mercadeo sin dinero, es un proceso de inversión, primero se invierte y luego se recoge, es como lo que hacemos con un árbol, sembramos el árbol, le ponemos nutrientes, le ponemos agua, lo dejamos un año en que crezca y al año el árbol nos da el fruto. Entonces la visión con que debemos de ver esta estrategia de marketing y de retención de clientes, repito, es asociada a un modelo de inversión, no de gasto. Por eso el tema que vamos a tratar es el tema de un presupuesto para mejorar nuestra estructura de servicio. Libros sugeridos, pues, Gerencia de Marketing de Joseph Giltinan, que es uno de los mejores libros que están asociados al tema, digamos, de la segmentación estratégica, ¿sí? El libro de Planeación Estratégica Aplicada de McGraw-Hill, que también es muy importante para temas de estrategia, de lo que vamos a hablar de la selección de clientes. La segmentación, digamos, es el punto de partida del proceso de marketing. Philip Kotler, el libro de marketing de Kotler, el Fundamentos de Marketing de Stanton y Desarrollo de Nuevos Productos y Servicios de Alejandro Snarch, que nos complementa mucho nuestra estrategia y parte de lo que vamos a dialogar. Algunos textos recomendados, aunque la tercera charla de este curso va a hablar a profundidad de la investigación de mercados y cómo hacerla para mejorar nuestro servicio al cliente. Investigación de mercados aplicado al contexto de América Latina y marketing de servicios de Valery Seinhall, dado que todo producto se vuelve un servicio, todo producto industrial se vuelve un servicio y a veces los que vendemos servicios somos los que menos hacemos marketing en nuestra estrategia. Entonces lo pongo como referencia simplemente para que busquemos esos textos en nuestra librería. O podemos buscar resúmenes en Google utilizando el comando FileType::PDF. FileType::PDF es un comando que nos permite encontrar todos los libros que les estoy mencionando resumidos o en presentaciones PowerPoint que nos pueden ayudar a profundizar nuestros conocimientos sobre el tema. ¿Por qué el mercadeo requiere de una lupa? ¿Por qué es necesario desarrollar con lupa el proceso de marketing y atender los clientes en forma individual? Porque cada vez hay más marcas y más marcas cada día. El cliente cada vez tiene mayor información disponible. Hoy en día las páginas web suministran mucha información de precios, de competencia. Cada día nacen más competidores. La Cámara de Comercio de Bogotá recibe más o menos 22.000 empresas nuevas anualmente en Bogotá y Cundinamarca. Y a nivel de país se crean más o menos otro tanto, unas 40.000 empresas nuevas se crean por año en Colombia. Todas las cátedras en la universidad insisten en el tema del emprendimiento. Ya muchas universidades no le enseñan al estudiante a que salga a trabajar, sino que salga a hacer empresa. Entonces, digamos que el rol de competencia es mucho más fuerte cada día. Y el otro elemento es que no se trata de atacar mercados por atacarlos, sino que nosotros debemos atacar con un cierto nivel de detalle, cierto nivel de análisis para no perder el impulso, para no perder esfuerzo y para hacer más eficiente nuestro proceso comercial.
Es necesario desarrollar estrategias diferenciadas porque los clientes necesitan estrategias diferenciadas, es decir, yo no le puedo vender el mismo producto y servicio a todos mis clientes. Y la otra variable es que el cliente sí nos ve con detalle, es decir, que el cliente sí nos está observando si nosotros llegamos con una oferta de valor distinta o si le estamos llegando con la misma oferta que ha recibido de los otros competidores. Se escribe el comando file type, por ejemplo, yo puedo decir aquí en Google, le escribo gerencia de marketing Joseph Kiltinen y acto seguido escribo file type, la I de yuca, file type, PDF, y con ese comando nosotros traemos los resúmenes de file type, o sea, nombre del libro, file type, PDF, pegado. Y ahí ya con eso nos aparecen todos los resúmenes, todos los PPTs, inclusive si le cambiamos el comando PDF por PPT, podemos llegar a PDFs que estén salvados a PPTs o PPTs originales que tengan una presentación acerca del libro o del contenido que nosotros estamos buscando. Entonces, retomando nuestro tema de por qué el mercadeo requiere una lupa, entonces el último tema era el cliente sí nos ve con detalle. Esta semana yo le pasé una oferta de asesoría en mercadeo a una universidad intermedia. Y entonces el rector me decía, pero es que es lo mismo. Y yo le dije, no, la oferta es diferenciada por esto y esto, vamos a hacer esto, etcétera, etcétera. Y me dijo, no, le voy a decir por qué es lo mismo. Porque la oferta que usted me está pasando, usted me pone un fee mensual o un fee anual y unos meses y me acompaña ya. Y yo lo que quiero es que usted apueste conmigo, entonces cóbreme por alumno que usted me consiga. Si usted me consigue alumnos nuevos, yo le pago. Entonces le dije, de acuerdo, está bien, es un nuevo paradigma y le acabo de entregar la oferta en donde le cobro, por decir algo, el 50% de lo que le estaba cobrando. Y el resto nos vamos a un modelo de apuesta. A eso es a lo que me refiero, que el cliente ya observa la venta en una forma diferente. ¿Qué significa clasificar los clientes? Entonces, desde el punto de vista de visión comercial, es necesario hacer una segmentación estratégica, es decir, conocer los segmentos de mercado, conocer los clientes, y conocer los clientes como personas, porque vamos a tocar ahorita el tema de las personas. En el público asistente de hoy puede haber una persona que tenga un restaurante o una clínica odontológica. Y entonces se preguntará, bueno, César, ¿y entonces cómo yo hago para calificar, cómo hago para diferenciar entre Daniel Contreras y César Sarmiento como clientes? ¿Cómo hago para segmentarlos? Entonces está resuelta la situación y ahorita vamos a explicar cómo hacemos cuando la segmentación se trata de clientes. Servir en forma diferenciada. ¿Qué quiere decir servir en forma diferenciada? Que nosotros vamos a desarrollar un proceso, ¿sí?, en donde vamos a hacer un modelo de servicio orientado a generar valor agregado en función de los clientes A, clientes B y clientes C. En pasadas conferencias aquí en Bancoldes y en otras que doy con Confecámaras, con Cámara de Comercio, con Fenalco, siempre he dicho que el peor error del mundo es en diciembre tener 100 clientes y comprar 100 botellas de whisky. El cliente que más nos compra se merece más de una botella de whisky. Y el cliente que menos nos compra no se merece la botella de whisky. Primer elemento. Segundo elemento, no todos los clientes toman trago. Tercer elemento, los clientes que toman trago, no todos toman whisky. Entonces, desde ese punto de vista, el segundo paso, una vez nosotros hagamos una segmentación, es servir en forma diferenciada. Servir de acuerdo a ese conocimiento que yo tenga de los clientes. Y el tercer elemento, desarrollar procesos de valor, es decir, atender los clientes grandes A o B o C en una forma diferenciada
de forma que el cliente sienta que yo lo estoy consintiendo, que me importa, y por decir algo, el mensajero en una empresa debería saber cuáles son los clientes A, cuáles los B y cuáles C. Y cuando tenga que recoger correspondencia o entregar documentación hacia el cliente, su ruta de despacho debe ir orientada primero los clientes A, luego los clientes B y luego los clientes C. Así tenga que desplazarse hacia el norte de una ciudad, porque el foco de negocios y la lógica de negocios es generar valor asociado al tipo de cliente. Ejemplos de que no es hacer segmentación estratégica y atender los clientes bien. Primer error de mercadeo, atender todos los clientes por igual. Segundo error, apreciarlos de la misma manera. Apreciarlos, por ejemplo, como bien lo decía Daniel, recordar la fecha de cumpleaños de los clientes, recordar cuando el cliente fundó su empresa. Desarrollar un solo proceso de venta, servicio y atención, es decir, que todos los despachos se hacen en la misma forma. Ningún cliente tiene prioridad más que otro. No conocerlos en su individualidad, es decir, no saber que un cliente nació en Neiva y que Neiva cumple años el 1 de junio y que lleva 124 años de fundada. Crear paradigmas alrededor de una sola variable. Ejemplo, ¿qué me ha pasado en mis consultorías y mi experiencia comercial de más de 20 años? Que cuando yo arranco una consultoría, normalmente el empresario dice, ese cliente mío es muy importante. ¿Por qué es importante? No, porque me compra mucho. Sí, pero ¿qué rentabilidad le está dejando? Resulta que eso se llama canibalización financiera. Los clientes que más compran son los que más consumen recursos generalmente, ¿sí? Y los que más descuento piden, y los que más molestan, y los que más piden servicio los fines de semana. Entonces, sí, el nivel de compras es una variable, pero otra variable es rentabilidad del cliente. ¿Cuánto me está dejando venderle? Por ejemplo, voy a hablar del segmento de retail. Hay muchos clientes de retail, muchos supermercados que hacen descuentos confidenciales, cobran la publicidad, cobran la exhibición, cobran los días de descuento que le dan al público, se lo cobran a uno como proveedor. Entonces, cuando uno hace sumas y restas, el cliente que más te compra te deja 100 millones de pérdida anual, que en vez de ser utilidad le están restando a los clientes que sí son rentables. No contar con presupuestos discriminados por tipo de cliente, que es lo que vamos a ver al final de la charla. Hay que asignar un presupuesto para los clientes A, clientes B y clientes C. Se supone que uno en mercadeo tiene que ser consecuente. Uno tiene que asignar más dinero a los clientes que le generan más dinero y un poquito de menos dinero a los clientes que menos me generan. No contar con un recurso humano entrenado en atender en forma discriminada los diferentes tipos de clientes. ¿A qué me refiero a eso? A que el mismo vendedor ni siquiera sabe cuál es el cliente más rentable o cuál es el más importante o cuál es el que más le conviene a la empresa conservar. Entonces muchas veces uno le pregunta en entrevistas de ventas a un vendedor, oiga, dígame, ¿cuáles son sus 5 clientes más importantes? Y generalmente contestan, no, para mí todos los clientes son importantes. No, pero ¿por qué criterio usted piensa si un cliente es importante o no? Y ahí es donde tenemos los problemas, porque ni siquiera el recurso humano con el que contamos en la empresa sabe cuál es el foco de negocio y cuál es el tipo de clientes que queremos atender. Entonces entremos ahora sí en materia en nuestro proceso de calificación de los clientes. El cubo de Rubik de las ventas. Normalmente los mercados se dividen en segmentos. Segmento 1 es, por decir algo, universitarios. Segmento 2, oficinistas. Segmento 3, profesionales. Segmento 4, pensionados. Segmento 5, amas de casa. Eso es un segmento. O un segmento de industria, es decir, laboratorios farmacéuticos, petróleo, sector energético, sector salud, etcétera. Esos segmentos, ¿cómo los repartimos? Entre los competidores y cada uno con un producto, porque una necesidad puede ser satisfecha con uno o N productos. Entonces eso es lo que yo llamo el cubo de Rubik de las ventas, que tenemos que comprender
que nosotros tenemos que medir los tamaños de los segmentos. Si estamos hablando de zapatos, ¿quién consumirá más zapatos? ¿Un colegial, un universitario, un oficinista, un ejecutivo, o un pensionado o una ama de casa? Por obvias razones, las personas que trabajan y se movilizan y tienen una actividad diaria, pues consumen más zapatos. Y eso cruzado con el nivel poblacional, ¿sí? Pues da una frecuencia, porque una demanda es cantidad de la población por frecuencia de uso por cantidad de la demanda, eso nos da un tamaño del segmento. Entonces el primer cuestionamiento que yo les dejo es, establezcan el tamaño de los segmentos de mercado. Siempre apunten a atraer nichos que tengan alta demanda, que tengan alto consumo del producto o servicio que ustedes ofrecen. Miremos un ejemplo de una segmentación estratégica por industria. Nosotros tenemos este es un caso de la vida real, segmento farmacéutico, cosmético, petróleo, licores, aguas, salud, alimentos, agroquímicos y pinturas. Las variables que tenemos son cantidad de empresas del sector, tamaño del PIB del sector, estabilidad del sector, número de empresas, número de empleos, cantidad de productos nuevos, necesidad del servicio, y a cada uno de esos le asignamos un porcentaje de 0 a 100, que es la ponderación. ¿Por qué es importante ponderar cuando yo estoy calificando segmentos? Porque no necesariamente todas las variables pesan lo mismo. Por decir algo, si mi interés es ganar por precio y yo quiero volumen, pues obvio que voy a atacar los segmentos que tengan mayor cantidad de empresas. En este caso, el sector alimentos. El paso 2 es calificar de 1 a 5 cada segmento por cada variable. Les voy a poner un ejemplo. El segmento que más tiene empresas es el sector alimentos, ¿sí? Por eso tiene 5 en la variable cantidad de empresas del sector. El segmento que más produce plata es los alimentos, ¿sí? Seguido del sector cosmético y del sector farmacéutico. Y así sucesivamente. Entonces vamos a calificar cada uno de los segmentos por cada variable y acto seguido vamos a ponderar. ¿Qué es ponderar? Multiplicar. 20 por 3, 60, 20 por 4, 80, 20 por 2, 40 y así sucesivamente por cada variable y cada calificación vamos a ponderar el peso que tiene cada variable dentro de cada segmento. El siguiente paso es sumar. ¿Sí? Entonces ustedes se darán cuenta que en el total dice farmacéutico 431, cosmético 465, petróleo 389 y así sucesivamente. ¿Por qué es importante hacer esta calificación? Porque uno puede estar apuntándole a segmentos que tienen problemas, como por ejemplo el sector petróleo, que hoy en día adolece de unos problemas estructurales graves de precio del petróleo, de exploración, de desarrollo del mercado. El sector petróleo es sinérgico en el sentido de que cuando se frena todo. No es como el sector alimentos que todo el mundo compra tomates a toda hora y hay temporadas, etcétera. Entonces lo más importante para nosotros en esta variable, repito, es saber que estamos atendiendo segmentos de alta atracción. Una vez hayamos sumado, pues vamos a calificar los segmentos. En este caso, el primer lugar es el sector cosmético, el segundo es el sector farmacéutico, y el tercero es el sector alimentos, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Por qué es importante hacer esta planeación estratégica de segmentos de industria en los que vamos a atender? Porque nosotros cuando le digamos al vendedor, a la persona de servicio al cliente, a nuestra persona de marketing, haga campañas, ¿sí? Sea en Google, en redes sociales o en medios tradicionales, o simplemente trabajo de campo, nosotros tenemos que decirle, por ejemplo, al vendedor, si usted consigue un cliente del sector cosmético, le pago el doble la primera comisión. O sea, esto va asociado a estrategias de atracción en donde yo invierto en conseguir clientes que me interesen y que sean rentables y atractivas para mi empresa. Entonces, con esta fase
de conocimientos ya hemos hecho lo primero a nivel de segmentación, que es definir qué segmentos de clientes. Ahora miremos otra fase. La siguiente fase de nuestro proceso. Bueno, entonces ahora hago una pregunta pequeñita, me va a tomar 2 minutos a ver si alguien puede responderme. ¿Cómo se aplica a cada negocio? Sé que en el público hay empresas de qué tipo. Tenemos empresas del sector químico, tenemos empresas del sector farmacéutico, Ajá. tenemos restaurantes. Bueno, en un restaurante, hagamos un ejemplo de un restaurante. O consultoría. ¿Cómo se aplica en consultoría? ¿Cómo se aplicaría en el negocio la consultoría? ¿Qué variables se observarían en vez de cantidad de empresas del sector, etcétera, etcétera? ¿Qué otras variables entrarían a jugar en el tema de consultoría o restaurantes? ¿Quién me quiere ayudar del público? ¿Qué variables calificaríamos? Sí, ¿qué tanto necesita el producto? Correcto. El número de empleados, por ejemplo, es la cantidad de empleos que genera el sector, ¿sí? Si hay competencia o no en ese segmento. ¿Qué otro? Sí. Ubicación, ¿dónde están ubicadas? También es otra variable de ponderación. Está correctamente respondido el ejercicio, o sea que comprendimos la tabla de segmentación. Ahora pasemos a calificar los clientes por clientes. Normalmente ustedes como empresas tienen clientes. Lo anterior era calificar segmentos, es decir, lo que vimos fue el modelo de cómo atraer clientes. Ahora vamos a hablar de los clientes actuales. ¿Qué hacemos con los clientes actuales? Pues los clientes actuales también tienen criterios de compra. ¿Cuánto compra mi empresa? Puede ser un criterio. El potencial de crecimiento del cliente puede ser otro criterio. La forma de pago es muy importante hoy en día. La compra del portafolio, comprar portafolio quiere decir que es más importante un cliente que me compre 5 productos que un cliente que me compre un producto. Porque un cliente que me compre 5 productos es más valioso 5 veces que un cliente que me compre un producto. La relación comercial, es decir, qué tan buen cliente es, porque un cliente puede ser bueno, pero puede ser conflictivo, ¿sí? Y la otra y otras más variables que ustedes coloquen ahí, como por ejemplo exigencia del nivel de servicio o cosas así. Entonces, en la misma forma, vamos a hacer nuestro ABC, pero para nuestros clientes. Entonces colocamos los criterios: compra de portafolio, forma de pago, calidad de la relación, volumen de pruebas mensuales, rentabilidad del producto que yo le vendo a él, importancia del cliente en el subsector, lo que sea. Calificamos nuevamente las variables ponderadamente de 0 a 100. Y volvemos a hacer el mismo ejercicio que les mostré anteriormente, donde calificamos el cliente a 1 a 5, en donde 5 es lo mejor y 1 no es tan bueno, por cada variable observada para cada cliente. Volvemos a ponderar y volvemos a obtener los resultados. Y con esos criterios vamos a obtener un cliente perfecto que tiene 500 puntos, porque 100 por 5 da 500, y un cliente no tan perfecto que saca 1 en todo, porque 100 por 1 da 100. Y con eso vamos a hacer, eso es como cuando en bachillerato uno sacaba 3,5, entonces el papá de uno le decía, te fue regular, o uno le decía, saqué 4, muy bien, o saqué 2,5, me rajé. Entonces yo aconsejo que de 325 o 330 para arriba sea un cliente A, entre 330 y 250 puntos sea un cliente B, y menos de 150 puntos para abajo sea un cliente C o un cliente pequeño. Entonces pasemos a una consulta puntual. Orlando Rondón pregunta cuál es el criterio para establecer el peso en la tabla de segmentación, y pues claramente aquí también aplica. El criterio es qué es lo que a mí me importa como empresa. A mí me importa como empresa atraer los clientes que me compren de contado, los clientes que estén cerca de mí, o sea que estén localizados en Bogotá, los clientes que compren portafolio, los clientes que no sean peleones,
los clientes que me traten bien, que tengan una buena relación comercial conmigo. Entonces, de esos a los que más importe, yo le voy a poner más porcentaje, y de los criterios que menos pesen en mi estrategia, le voy a poner menos porcentaje. Pero durante el curso o posteriormente, obviamente, ustedes van a quedar con mis datos y con mi celular, con mi email. Si ustedes tienen alguna duda y están ejecutando el modelo en Excel, me lo mandan, yo lo reviso y se los contesto. Pero los dos ejemplos que pongo en el material es un buen acercamiento a los criterios que normalmente se utilizan en la industria para calificar los clientes. Bueno, entonces ahora sí voy a hablar de lo que comenté de un restaurante. Bueno, ¿y qué pasa si no son empresas, son personas? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo juzgar por profesión, por edad, por número de hermanos, por el salario que devengue, por la ubicación dentro de la ciudad, por la capacidad de referencia que tenga, ¿sí? El rol de la persona, es un líder comunal, el señor es el presidente de la Junta de Acción Comunal, entonces ese señor es 100 veces más importante que él mismo, porque él me puede referir muchísimos clientes con los que él está en contacto. Entonces, con esta lámina lo que les quiero decir es que no creamos que el modelo de segmentación estratégica es solamente para ejercicios empresariales en donde mi cliente es empresas, sino que también es posible para una boutique, para un restaurante, para una clínica oftalmológica, para una clínica odontológica, para un salón de belleza, para donde queramos también podemos hacer ejercicios de atracción y de segmentación. Entonces ahora entremos a estructurar el tipo de servicio por tipo de cliente. Nosotros ya hemos hecho el ejercicio mental de reconocer que tenemos que encontrar una metodología para calificar los clientes A, clientes B y clientes C. Ahora nos vamos a estructurar ese tipo de servicio por tipo de cliente ABC. Entonces la idea es que nosotros hacemos una tabla nuevamente en donde esté cliente A, cliente B y cliente C, y empezamos a colocar hacia la derecha en esa tabla Excel todo el marketing mix. ¿Qué es el marketing mix? Pues todas las variables del proceso de mercado de ventas como tal. La frecuencia de visita, el servicio al cliente, la garantía, la lista de precios, el material promocional que le voy a entregar al cliente, el material de merchandising, la estrategia de fidelización y lealtad, las relaciones públicas, la cobertura comercial, los servicios postventa que le voy a prestar. Es decir, que yo tengo que diferenciar cómo voy a hacer mi estructura de prestación del servicio desde el punto de vista de un cliente A, cliente B y cliente C. Aquí tenemos un ejemplo de un modelo de atención basado en el ABC de las ventas. Entonces, la visita de ventas para un cliente A quincenal, para un cliente B mensual, para un cliente C bimensual. Este es un ejercicio que hicimos para una empresa que vende motores, transformadores, tableros de control, turbinas eléctricas, plantas. O sea, este es un ejemplo de mercado industrial, ¿sí? Obvio, si es masivo, la cosa es distinta, ¿sí? Si es masivo, si es un cliente A, la visita es 3 veces por semana, 2 veces por semana. Si es un cliente B, una vez a la semana, y si es un cliente C, cada 8 días o cada 10 días. Entonces, repito, este es un ejemplo para un proceso de servicios industriales. Precio, lista A, lista B, lista C. ¿Qué quiere decir lista A? Que el cliente que más compra tiene un mejor precio y el cliente que menos compra no tiene tan buen precio. La formación como modelo de servicio. Al cliente A se le da bimensual, al cliente B semestral y al cliente C anual. La garantía de los clientes A es full, el cliente B parcial y la C condicionada. ¿Qué quiere decir condicionada? Que si usted no llena tal requisito, no le presto la garantía. La relación comercial. ¿Me están escuchando? Escuché algo como que le damos la bienvenida al curso. ¿Me están escuchando bien? Ok.
La relación comercial, visita gerencial, quiere decir que para el cliente A, tanto el gerente general como el gerente comercial se relacionan con el cliente. Para el cliente B lo hace el vendedor y para el cliente C lo hacemos vía call center. BTL, o sea, eventos, etcétera. Al cliente A se invita a eventos privados, al cliente B a masivos y al cliente C solo se le envía material POP. El material de merchandising de un cliente A es exclusivo, por ejemplo, un reloj de pared. Al cliente B, un material propio para ese segmento, ejemplo, relojes de plástico. Y para un cliente C masivo, por ejemplo, un almanaque de pared de 1 metro por 70 anual, en donde él todo el año vea mi marca ahí. Servicios 7 por 24, para el cliente B de lunes a viernes de 5 a 12, y para el cliente C de lunes a viernes solamente 8 horas diarias. Y los regalos y la estrategia de fidelización para el cliente A, cenas, eventos especiales, congresos, invitaciones a almorzar. Para el cliente B, eventos un poco más masivos. Y para el cliente C, estrategia de relacionamiento vía business, página web, redes sociales, aplicativos como WhatsApp, Waze, etcétera. Orlando Rondón Azuero consulta, cuando se tienen muchos clientes, ejemplo 250, ¿el método es igual de válido? Sí. Esta metodología yo la he implementado, mire, en Colgate, en Warner Lambert, en IBM, en Oral Salud, que es una clínica odontológica, en Proquifar. Entonces, digamos que en el caso de Suizo, por ejemplo, que lo implementamos aquí en Bogotá, las tiendas en Bogotá son más de 28.000 tiendas. Entonces uno puede hacer este ejercicio para 200 clientes o para 28.000 clientes. Y en todos los casos funciona de la misma forma. La estrategia de calificación es la misma y la estrategia de diversificar el servicio para cliente A, B o C es exactamente igual. Lo que pueden variar son los criterios por dentro dependiendo del tipo de mercado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el ejercicio práctico de comprender qué es mix de mercadeo y por qué ya no se habla de 4P sino de 30 relaciones es lo que llama Ever Gummenson en su libro Total Relationship Marketing. Ejemplo, Ever Gummenson en su libro dice que el tono de voz con el que se le contesta al cliente es distinto, que la frecuencia con la que uno debe hablarle a los clientes es distinta, que las cartas y el lenguaje que se le escribe a los clientes, por ejemplo, el cobro, vendiéndole uno a un buen cliente A, el departamento de cartera le puede dañar el negocio porque le cobra feo a un cliente importante. Entonces, ¿a dónde voy con esto? ¿Qué es lo que quiero ejemplificar con este tema? Que el más mínimo detalle puede ser susceptible de calificación en A, B y C de los clientes, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que estar muy conscientes de que uno puede hacerlo cosas tan explícitas como la lámina anterior o cosas tan detalladas como el solo hecho del tono de la conversación. De hecho, Colgate, por ejemplo, le escribe a los tenderos que son de más de 40 años en font tamaño 16 para que ellos lean bien, porque toda persona a partir de los 40 años de edad se le disminuye su vista un 25%. Entonces, ese es un claro ejemplo de que el proceso es un proceso detallado al más mínimo detalle. Entonces, el secreto está en los detalles, el seguimiento, la atención comercial, el relacionamiento, la adecuación de la oferta, la estrategia de atención, la oferta de valor, todas las variables sobre las cuales uno pueda pensar en atender, nivel de atraer, vender, prestar y retener clientes, necesariamente tiene una variable distinta si se trata un cliente A, un cliente B y un cliente C. Les voy a poner otro ejemplo ya para cerrar, un ejemplo sencillo, el servicio al cliente.
hacer una encuesta de satisfacción, que es algo que vamos a tratar en la tercera conferencia. Al cliente A se le hace una encuesta transaccional. ¿Qué quiere decir transaccional? Que cada vez que él compre le preguntamos, ¿cómo le fue con el producto? ¿Cómo le fue con el almuerzo? ¿Cómo le fue con la entrega del producto químico? ¿Cómo le fue con la calza? ¿Cómo le fue con tal? O sea, al cliente que yo quiero atender, siempre le pregunto transaccionalmente cómo está satisfecho, qué nos sugiere, qué podemos mejorar. Al cliente B, la encuesta por parte de un gerente comercial, semestral o trimestralmente. Y al cliente C, una encuesta anual, ¿sí?, a los que más compren de la categoría C. Es decir, no, con esto no estoy diciendo, por favor no me malinterpreten, que de ahora en adelante todos los clientes C hay que maltratarlos. Yo lo que estoy haciendo énfasis es que el foco de negocio en esta estrategia es retener y servir los clientes, los mejores clientes y los que más yo quiero retener en mi negocio. ¿Hasta ahí hay alguna consulta, algunas dudas? Aprovechemos para, bueno, Oscar Galindo hace una aclaración y es un cliente A no lo debería atender un departamento de cartera y por el contrario lo debería atender la alta gerencia. Es correcto, así se hace. Y Angélica dice, cuando un cliente que segmenté como categoría A se demora en pagos, ¿puede pasar a B? Claro, bueno, algo importantísimo, un aplauso para esa pregunta, un aplauso para Angélica. Claro, lo que pasa es que este modelo de calificación de clientes se juzga cada 6 meses. Entonces, un cliente que estaba pagando bien empezó a demorar la cartera. Entonces lo bajamos de forma de pago de 5, lo vamos a calificar a 3. Inmediatamente el Excel me recalcula el resultado final y yo ya sé si pasó de A a B, si desmejoró, por ejemplo, la calidad de la compra. Porque miren lo que puede pasar, que uno sigue constantemente atendiendo un cliente como A, pero en el curso del año no es un cliente A y se puede uno estrellar porque el cliente le pide mucho, yo le doy un buen producto, yo lo atiendo bien, le doy un excelente precio y no me paga y se me convierte en un problema de cartera. Para una empresa que venda 5.000 millones en Colombia, ¿cuál es la utilidad esperada? Un 5-7%, 350 millones. Y un cliente que me dé 350 millones, se me come la utilidad de toda la empresa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, miremos entonces nuestro tercer tema, que es bastante consecuente y lógico, y es que yo tengo que hacer un presupuesto por cada actividad de clientes A, B y C. En inglés se dice SKUs o SKUs, Segmentation Key Units, unidades claves de segmentación. Si ustedes trabajan en una multinacional o si ustedes le compran un producto a una empresa americana, un humectante labial que ustedes importen a Colombia, lo más seguro es que ellos les van a pedir el plan de mercadeo por SKUs o SKUs. La actividad de la marketing mix está relacionada, digamos, con la cantidad de actividades, la frecuencia que hagamos y su costo. La agenda de la actividad tiene que tener un responsable con fecha y condiciones. Y la unidad clave de segmentación tiene que tener un costeo por segmento ABC. ¿Qué quiere decir un costeo por segmento ABC? Que yo tengo que decir cuánto voy a gastar en material de merchandising para los clientes A. ¿Y qué calidad de merchandising? ¿Qué material de merchandising? ¿Qué material de merchandising para los clientes B? ¿Y qué material de merchandising para los clientes C? Y en consecuencia juzgar cuánto voy a invertir por cada cliente A, cuánto B y cuánto C, y cuánto voy a invertir total por el renglón, es decir, cuánto voy a invertir en publicidad, en material de merchandising, en servicio al cliente, en tortas de fidelización y lealtad como estrategias CRM, etcétera, etcétera. Entonces, sin presupuesto no hay paraíso, sin inversión no hay paraíso. El mensaje que les quiero dejar con esto es que la competencia sí está dispuesta a invertir en quitarnos clientes. Les pongo un ejemplo sencillo. Cuando entró Carrefour a Colombia a competir con la cadena más grande de distribución de Colombia, uno podía encontrar botellas de vino de 28.000 pesos y aceite de oliva de 12.000 y 14.000 pesos. El presupuesto de ellos
era invertir en mercadeo 5 millones de dólares anuales en retención de clientes. ¿Cómo la hacían? Vía producto y vía ofertas. Y llegaron a tener un nivel de participación tan grande que hoy en día esa marca, que ya no es Carrefour, tiene el 50% o un poquito menos de lo que vende esa otra marca tradicional que había en Colombia. O sea que en mercadeo sí hay que invertir, ¿sí? El otro elemento es que el cliente sí agradece mucho cualquier gestión. Nosotros en Cáceres y Ferro, por ejemplo, que es una inmobiliaria, estamos regalando un plafón con la historia del apellido. Entonces el apellido Contreras viene de la región cantártica, de no sé qué, Sebastián de Belalcázar, etcétera, etcétera, etcétera. Y le regalamos un plafón para colgar en la sala de su casa. Un plafón es una madera, ¿sí? Con el escudo del apellido, con la historia del apellido, ¿sí? Y la gente agradece muchísimo esa gestión, ¿sí? Hay gente que ha llegado a decir, yo quiero arrendar un apartamento con ustedes porque quiero la historia de mi apellido. O si yo refiero, me da el apellido de mi esposa, que es que ella está celosa porque me hicieron fue el apellido mío. Entonces, fíjense que la gente sí aprecia los detalles, ¿sí? Y el otro elemento que dije al comienzo de la charla es que el mercado de las ventas son un modelo de apuesta. Primero invierto y luego sí recojo y no al revés. Entonces, necesariamente, nosotros tenemos que invertir. Les voy a poner un ejemplo de una empresa que invierte muchísimo en mercadeo. Colgate invierte 180.000 millones anuales en cremas, en cepillos, en regalar hilos al odontólogo, en el doctor Muelitas, en alianzas estratégicas con odontólogos, en apoyar las facultades de odontología, en regalar becas, ¿sí? En programas de responsabilidad social en barrios pobres para que los niños no tengan caries. Tienen un programa que se llama 2026, ningún niño en Colombia con caries. Cursos de educación continua para odontólogos, cursos de educación continuas para las asistentes de odontología, programas estudiantiles para que los universitarios que quieren, los estudiantes de bachillerato que quieren estudiar odontología participen en un programa de becas. Un programa de educación al paciente. La página web de Colgate es espectacular en videos. Busquen el canal de YouTube de Colgate o busquen video Colgate cómo cepillarse y hay una cantidad espectacular de videos de educación del cliente. Colgate no es el líder mundial de cremas dentales. El líder se llama Crest, que es de Procter & Gamble, que aquí se llama ¿cómo se llama en Colombia? ¿La azul? Oral-B. Y Oral-B y es hablar de coles a lechugas. O sea, a nivel mundial Colgate es muy pequeña, vende 8 billones de dólares y a nivel mundial Procter & Gamble vende 90 billones de dólares. ¿Y por qué es una empresa pequeña puede ser fuerte en un mercado? Porque invierte, ¿sí? Porque hace procesos de marketing, porque decide cuáles son los odontólogos y cuáles son las clínicas odontológicas que hay que sostener, cuáles son las clínicas odontológicas que más tienen pacientes, y ahí se nicha en esos modelos de atender mejor los clientes A, luego los B y luego los C. La próxima vez que vayan a un odontólogo, antes de abrir la boca, pregúntenle al odontólogo cuántas veces lo visitan de Colgate. Y si es una clínica importante, le va a decir que por lo menos 3 a 4 veces al mes. Es decir, ellos están detrás del odontólogo en forma semanal. ¿Qué necesita, doctor? ¿Qué necesita, doctor? Aquí le traje cremas, aquí le traje seda, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo anterior termina en un presupuesto. Este es un ejemplo de la vida real de la competencia de Chapstick, que se llama Blistex, ¿sí? Tenemos los segmentos: mujeres adultas ejecutivas, mujeres jóvenes, de poblaciones infantiles y estudiantiles, mujeres universitarias, personal hombres y mujeres de labores con problemas en los labios,
y deportistas, militares, obreros, vendedores o conductores o personas que estén en la calle. Para cada uno de esos segmentos o SKUs, pues hay televisión, material POP, relaciones públicas, publicidad en la web y redes sociales, cuñas de radio, y hacia la derecha tiene una cantidad de infinidad este Excel. ¿Por qué es importante que nosotros rematemos nuestra estrategia en un presupuesto? Porque si no tenemos estas variables, cualquier cosa que hagamos son puras ideas, o sea, no se convierte en acción. Ahora bien, ¿hay cosas que no necesitan presupuesto? Sí, de acuerdo, hay cosas que no necesitan presupuesto. Pero mi recomendación, y para eso tenemos a Bancollex, que nos puede financiar cualquier estrategia de crecimiento, es que nosotros invirtamos en conquistar mercados, que nos acostumbremos al modelo gringo. El modelo gringo es, haga el negocio y lo primero que juzga un banco para darle el crédito es qué estrategia de mercadeo tiene y cuánto invertir en publicidad y cuánto invertir en conquistar el mercado. Porque si usted solo tiene el negocio para poner el restaurante, lo más seguro es que le dicen en el crédito rechazado. Pero si usted pone en el proyecto que va a invertir, que va a hacer publicidad, que va a hacer promociones, que va a regalar pocillos, que va a hacer programas de cliente fiel, con toda seguridad el banco le entrega el crédito. Entonces ahora sí pasemos a la sesión de preguntas. Entonces, Las preguntas, yo quisiera aprovechar el rato para un rato muy pequeño que tenemos tiempo. uh-huh.